Gloria a Dios, Jesucristo les bendiga, les mando enormes bendiciones a todos los que están viendo este video. Y bien, como dice el título, el tema de este video es el bautismo en agua, el bautismo cristiano en agua. Eso es lo que vamos a hablar, el bautismo cristiano en agua. Y algo, el primer punto que quiero que tratemos es dónde nace el bautismo. Porque si vemos, la palabra bautismo no aparece en todo el Antiguo Testamento. Sí, no vemos ningún bautismo en todo el Antiguo Testamento. Hasta el Nuevo Testamento vemos que aparece la palabra bautismo. Y aparece con un personaje o con el último de los profetas que fue Juan el Bautista. Él, ahí vemos que en la historia de la Biblia o en la historia del cristianismo, ahí aparece por primera vez el bautismo con Juan el Bautista. Él bautizaba con el bautismo de arrepentimiento. Ahí es donde nace el bautismo hasta el Nuevo Testamento. Con el último profeta, pero en el Nuevo Testamento. Bien, entonces, si tenemos el nacimiento del bautismo en el Nuevo Testamento, surgen muchísimas preguntas. Número uno, ¿por qué no en el Antiguo Testamento? O quizás si hay bautismos en el Antiguo Testamento, pero no son directos, a lo mejor son implícitos también. Están ese tipo de teorías. Hay gente que dice que cuando se abrió el mar, cruzó el pueblo de Israel, porque venían los egipcios, pero ellos cruzaron, se abrió el mar, se levantaron, se hicieron unos muros de agua. La gente atravesó y que ahí fueron bautizados. Y le dan incluso poder hasta que ahí fue, como pasaron niños, ahí hasta niños y los adultos y fueron bautizados. Muchos tienen esa teoría o tesis, hipótesis, exégesis. Tienen así eso. Pero hay que ver si realmente es así o no es así. Otros dicen que el caso de Namán, cuando se estaba sumergiendo, porque era una sumersión total, ahí también estaba el bautismo. La realidad es que tenemos que estudiar ese tipo de casos. Porque pues teorías hay muchas, especulaciones hay muchas, pero saber si es así o no es así, eso es lo importante. Y para eso es que vamos a tener varios videos donde vamos a estar hablando sobre el bautismo. Porque hay muchísimo de qué hablar del bautismo. Eh, Muchas preguntas que se plantea la gente del bautismo. Por ejemplo, las religiones bautizan de diferente manera. No se ponen de acuerdo si hay una sola manera. No hay todavía acuerdo si es para todos. Unos dicen que para adultos, otros para niños. Otros dicen que es para salvación, otros dicen que no es para salvación. Entonces la cuestión del bautismo es muy grande, engloba muchas áreas del cristiano. Muchos dicen que realmente es un mandamiento de Dios, otros que es un mandamiento de los hombres. Algunos lo consideran meramente un acto religioso. Otros dicen que sí tiene un efecto, un poder en la gente que lo hace, que lo realiza. Y todas esas preguntas, todas esas cuestiones, pues las vamos a estar aclarando aquí en los videos, entonces por eso es importante que los continúe viendo. Por ejemplo, un tema que quiero que ahorita veamos, o no tema, pero punto, pues sería, por ejemplo, el bautismo en otras religiones.
o creencias. Por ejemplo, los mormones, ellos se bautizan, pero incluso hasta por los muertos. Ellos en su creencia, los mormones se bautizan hasta por los muertos. Por ejemplo, si un familiar, un tío se murió, ellos se bautizan y a la hora de que lo están bautizando, invocan el nombre de ese familiar o de esa persona, se bautizan por ellos. Incluso hasta por artistas se bautizan, artistas que fallecen y todo eso, dicen, entonces que nunca fue salvo y necesita el bautismo para salvación y ellos se bautizan en nombre de esas personas. Fíjense hasta qué grado llega ese tipo de cosas, de acciones. Y tenemos que ver si eso es aprobado o reprobado por la Biblia. Tenemos que ver cuál es el objetivo del bautismo, por qué se establece el bautismo, para quiénes es el bautismo. Porque evidentemente si no hay un descontrol, por ejemplo hay otras creencias o religiones que no lo practican. Por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos no hacen esa práctica. Y dicen obedecer la Biblia y llevarle al pie de la letra. Otro ejemplo, los católicos, y aquí hay que poner mucha atención. La palabra bautizo o bautismo viene del griego baptismo, que significa inmersión o sumersión, pero es total. Inmersión, o sea, es total. Cubrimiento total o sumergir. Cuando sumerges algo es total. Ese es el significado de la palabra baptizo. Está en griego, es una palabra griega, baptizo, que significa inmersión o sumergir de manera total, cubrir totalmente. Ahora, algo que hacen los católicos es cuando te bautizan ellos no te cubren totalmente, ellos le cambiaron y lo hacen por aspersión. Esto quiere decir que solamente una pequeña parte, por eso a los bebés los ponen en la pila, nada más les mojan lo de la cabeza, lo de la mollera y ya, con eso. Pero aquí hay varias cuestiones, porque tiene sus requisitos el bautismo, o sea, el bautismo en esas religiones no nada más es como de, ya me bautismo, ya no, tiene sus requisitos, hay que saber para qué es el bautismo. Ellos lo toman así, por aspersión. Aquí estamos viendo que por aspersión no es. Y ustedes, si no me cree, vaya y póngale en el Google el significado de la palabra bautismo. Y ahí le va a aparecer. O ponga etimología de la palabra bautismo. Y ahí va a aparecer la etimología de la palabra griega y significa esto, de tal acción y esto y lo otro. Ahí ustedes en el Google pueden encontrar esta información. No es algo que yo saqué de algún libro, no. Está ahí la información pública disponible para la gente. Bien, entonces viendo este primer punto de los católicos que no lo hacen de la manera correcta, lo siguiente es que lo hacen a los bebés. Y eso es incorrecto. Porque si analizamos la Biblia, hay casos de bautismo, pero nunca se aplica a los niños. Y esto es, si analizamos el libro donde más casos de bautismo encontramos, si hablamos del libro, es del libro de los Hechos. Usted puede leer todo el libro de los Hechos 2 o 3 veces, léalo. Y nunca vaya un solo caso de bautismo de niños.
Los niños no necesitan ser bautizados. Y esto Jesucristo mismo, Jesucristo Dios, Jesucristo es Dios. Él mismo lo estableció porque Él dijo, dejad los niños venid a mí, porque de ellos o de los tales es el reino de los cielos. Entonces, si de los niños, de esas almas puras, es el reino de los cielos, entonces ellos no necesitan el bautismo, porque el bautismo es para arrepentimiento y perdón de pecados. Es un acto de arrepentimiento, un acto de fe y para perdón de los pecados. Y los niños, si son puros, porque de ellos es el reino de los cielos, si no tienen pecado, si no tienen mancha por su inocencia que tienen, entonces no necesitan el bautismo. Entonces, eso es importante. Y lo vamos a ver profundamente. Esto nada más es un pequeño entremés, un pequeño así comentario, para que vayan viendo, vayan analizando. Para los que vean y tengan esa creencia del catolicismo, vean y empiecen a abrir un poquito más los ojos, vean cómo son las cosas. Porque la Biblia es la que nos rige, recuerden, escrito está en la Biblia, San Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Para que no nos engañen, que nos hablan bonito la gente, que no nos engañe la tradición, la religiosidad. Hay que tener nuestra propia convicción y eso es creyendo en la Biblia, estudiándola a fondo. Bien, el tercer punto que quiero tocar en este video es, ¿el bautismo es necesario? Es una pregunta, ¿el bautismo es necesario? No sé qué piensen. Porque hay dos posturas de este punto. Hay gente que dice que no es necesario el bautizo, porque basta solo con creer. Gente dice que no es necesario el bautismo porque antes que el agua fue la sangre. Y yo comulgo con esta postura, que ahorita la voy a aclarar. Nada más quiero que veamos la otra postura. La otra postura es la gente que dice que sí es necesario bautizarse, que si no fuiste bautizado, no has sido bautizado, has sido condenado. También tiene un poquito de verdad esta postura, pero si las unimos, por decirlo así, si unimos estas dos posturas, llegamos a la raíz, a la verdad de este asunto. Y bien, ¿cuál es esa postura? ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es la verdad? Vamos a ver que primero fue la sangre, primero fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz por amor a nosotros. Por ese amor tan grande Él se dio en la cruz. Y lo que salva no es el agua, sino la sangre. Porque recordemos, desde el Antiguo Testamento por eso se llevaban sacrificios, por eso iban a llevar a sacrificar al macho cabrío, a los palomos y todas sus ofrendas que llevaban para el perdón de los pecados, porque el requisito para el perdón de los pecados es sangre. Tiene que haber sangre para perdón de pecados. Solo que antes era sangre animal, pero esa sangre no tenía suficiente poder para perdonar, sino nada más cubría, nada más tapaba. La única sangre fue la del Cordero Santo y puro que es Jesucristo, el Dios verdadero Jesucristo. Solo esa preciosa sangre pura, divina, santa. Solo esa preciosa sangre capaz de realmente deshacer, perdonar el pecado. Entonces, para perdón de pecados se ocupa sangre, no agua. Para ser salvo se ocupa sangre, no agua.
Entonces, ¿para qué es el agua? ¿Verdad? Entonces, ¿para qué es el bautismo? Bien, el bautismo no es para salvación. Porque si el bautismo fuera para salvación, bueno, pues entonces la salvación sería por obras y no por gracia. Y ahí quiero detenerme, porque quiero profundizar, pero quiero hacerlo en otro video hablando puramente de esto, poniendo ejemplos y viendo ya la Biblia. Aquí nada más es la base, la idea, por eso es importante que siga estos videos. Pues es importante que se suscriba, aquí van a estar apareciendo mis redes sociales. Suscríbase, dele like, dele manita arriba a este video. Y comente, deje sus comentarios aquí abajo para ver su postura, para ver lo que cree, porque es muy difícil unificar criterios, pero la Biblia es clara, la Biblia establece que tenemos que conocer la verdad y esa nos va a hacer libres, esa va a hacer que vivamos una vida, un cristianismo más feliz, más lleno de gozo. Entonces, bien, pues eso sería todo por este video. Síganme en mis redes sociales y que Jesucristo le bendiga.